Revisión médica con el tema de enfermedades autoinmunes, el enemigo interior, a cargo del doctor Ricardo Bedón, especialista en medicina interna, Central del Ecuador, máster en enfermedades autoinmunes, Universidad de Barcelona, fellow en enfermedades autoinmunes, Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias chicos por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes para conversar de uno de los temas que me apasionan, las enfermedades autoinmunes. Les agradezco mucho nuevamente y a todos por compartir estos minutos conmigo. Si es que no hay problema, voy a iniciar ya con la charla. Esta charla se la dedico a mi gran maestro, el doctor Ricard Cervera, médico internista del Hospital Clínico de Barcelona, quien pues siempre nos decía que las enfermedades autoinmunes son catalogadas como nuestro propio enemigo, el enemigo interior. En estos pocos minutos, pues vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, no tenemos ningún conflicto de interés, solamente el poder difundir este tipo de enfermedades. Y vamos a hablar de los mecanismos de autoinmunidad, de las manifestaciones clínicas que tienen las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de esta prueba inmunológica conocida como los anticuerpos antinucleares, los ANA, qué relevancia tienen. Asimismo, pues hablaremos de la relevancia clínica de otros autoanticuerpos asociados al anticuerpo ANA y cómo hacer un diagnóstico aproximado de enfermedades autoinmunes sistémicas. Hay que recordar que las patologías del sistema inmune se dividen en tres. Cuando el sistema inmune reacciona de una manera excesiva a un antígeno, estamos frente a los fenómenos de hipersensibilidad. Por ejemplo, los fenómenos de anafilaxia, de urticaria, reacciones alérgicas. Cuando el sistema inmune no actúa de una manera adecuada, es decir, no nos protege de las infecciones por bacterias, virus, parásitos o hongos, tenemos los estados de inmunodeficiencia, que pueden ser congénitas o adquiridas. El estado de inmunodeficiencia adquirida más frecuente, ustedes lo conocen muy bien, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, originado por el virus del VIH. Y por último, entre las patologías del sistema inmune, están un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque el sistema inmunológico ataca a nuestros propios tejidos, a nuestras propias células. Estos son los fenómenos de autoinmunidad. Para entender cómo es que suceden estos fenómenos de autoinmunidad, pues nos vamos a referir casi siempre a una enfermedad muy conocida, la enfermedad autoinmune sistémica más representativa, que es el lupus, en el cual nuestros propios órganos, nuestras propias defensas, nuestras propias células del sistema inmune, pues nos atacan, generan un daño propio. Nosotros mismos nos atacamos y nos dañamos. Paul Ehrlich fue el primero que describió los fenómenos de autoinmunidad. Este médico alemán, pues, denominó a los fenómenos de autoinmunidad como horror autotóxicos. Y tomando en cuenta las enfermedades autoinmunes, pues las podemos dividir en enfermedades autoinmunes órgano-específicas y enfermedades autoinmunes sistémicas. Las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, pues, atacan a un solo órgano, como por ejemplo la enfermedad de Graves-Basedow, provocando un hipertiroidismo autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, con un ataque a las células beta del páncreas, o la miastenia graves, son enfermedades órgano-específicas. Dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas a las que nos vamos a referir constantemente y las que nos vamos a explayar un poco en esta charla, pues están la más representativa, como ya había dicho, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la esclerosis sistémica o esclerodermia, bueno, algunas otras como el síndrome de Sjögren, las vasculitis y las miopatías inflamatorias. Podemos ver que las enfermedades autoinmunes sistémicas conllevan una gran mortalidad dentro de la población, principalmente la población femenina, pues son más mujeres las que sufren este tipo de enfermedades y se ha visto que sufren a edades muy tempranas, en edad reproductiva. Podemos ver que las enfermedades autoinmunes son casi la séptima causa de muerte en mujeres entre los 15 a los 44 años de edad. Entonces son importantes, son relevantes porque implican una gran mortalidad, aunque su frecuencia no es tan alta, su prevalencia no es tan alta, pero cuando se presentan, pues pueden generar mucho daño en el organismo
y pueden ser, como habíamos dicho, pues mortales. Para entender un poco cómo se dan los fenómenos de autoinmunidad, vamos a hablar rapidísimo de los fenómenos de tolerancia inmunológica. Tolerancia inmunológica es cuando nuestro sistema inmune no genera una respuesta de ataque a un determinado antígeno. Esto lo hace principalmente con nuestros propios antígenos. A nuestros autoantígenos no les atacan nuestras células o nuestros tejidos, no sufren un ataque por el sistema inmune. ¿Por qué? Porque existe una tolerancia de nuestro sistema inmune, tolera nuestros propios antígenos. En el timo se producen los fenómenos de tolerancia central, cuando una célula dendrítica, pues, presenta un antígeno a un linfocito T que está dentro del timo. Existen tres posibilidades: que la interacción entre la célula dendrítica y el linfocito T no genere una respuesta del linfocito T porque falta una señal coestimuladora de activación, pues no existe una señal que estimule al linfocito T, el linfocito T no se estimula, no sobrevive y entra en apoptosis y se muere. También podría ocurrir que una célula dendrítica pues presente un antígeno a un linfocito T, pero podría presentar un autoantígeno, un antígeno propio. Aquí se genera una señal de muerte, una señal de apoptosis, pues la célula, el linfocito entra en apoptosis y se muere. Y puede suceder también que una célula dendrítica presente un antígeno a un linfocito T. La presentación tiene una interacción mediana, no tan fuerte, y eso hace sí que este linfocito T pueda madurar, se seleccione la selección positiva y el linfocito T maduro salga del timo para pues encontrar un antígeno al que sí, un antígeno en la periferia fuera del timo al que sí va a responder. Estos son los fenómenos de tolerancia central. Los fenómenos de apoptosis usualmente suceden cuando lo que se presenta son antígenos propios. ¿Para qué? Para que ningún linfocito T que pueda reconocer nuestros propios antígenos pueda sobrevivir y salir. Puede ser que un linfocito que reconozca nuestros propios tejidos se transforme en un linfocito autorreactivo y se escape de este proceso de selección y pues en la periferia sí va a generar una respuesta a nuestros propios antígenos. En estos fenómenos de tolerancia central, pues son muy importantes en el timo con la célula epitelial, con la célula medular tímica, que tiene una proteína denominada aire. Esta proteína aire permite que los antígenos que están fuera del timo, por ejemplo, antígenos del páncreas, antígenos de las glándulas suprarrenales, antígenos de las células sinoviales, pues puedan ser presentados en el timo, presentados a linfocitos que los puedan reconocer. Estos linfocitos que reconocen nuestros propios antígenos son linfocitos autorreactivos. Y como habíamos visto en la diapositiva previa, cuando una célula dendrítica presenta a nuestro propio antígeno, a un linfocito T autorreactivo, el linfocito no se selecciona, entra en apoptosis, hay señal de muerte o no hay señal de activación, y el linfocito autorreactivo se elimina. Esto es selección negativa. En algunas enfermedades autoinmunes o en algunos pacientes, pues existe una mutación de esta proteína aire, no existe la proteína, por lo tanto, no se pueden presentar antígenos que están fuera del timo a linfocitos T que pueden ser autorreactivos y como no se seleccionan negativamente, no se mueren, no entran en apoptosis, pueden sobrevivir, dejar el timo, salir a los tejidos periféricos y reconocer nuestros propios antígenos porque son linfocitos T autorreactivos y eso genera los fenómenos de autoinmunidad. También en la periferia, fuera del timo, existen fenómenos de tolerancia periférica, porque como habíamos visto, del timo pueden escaparse estos linfocitos T autorreactivos y hay una segunda fase para bloquear la activación o la actividad de estos linfocitos T autorreactivos. Esta segunda fase en la periferia es lo que se denomina tolerancia periférica y puede ocurrir por diferentes mecanismos, de hecho 4 importantes. Por ignorancia inmunológica, donde hay una barrera anatómica que separa una célula dendrítica que va a presentar nuestro propio antígeno a un linfocito T autorreactivo,
Por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Hay esta barrera anatómica y no permite la interacción de las dos células, por lo tanto no se dan fenómenos de autoinmunidad. Puede haber los fenómenos de delesión cuando una célula dendrítica presenta un propio antígeno o un linfocito T autorreactivo, pero además de la presentación del propio antígeno, también activa una señal de muerte, una señal de apoptosis. Fas ligando, el linfocito T autorreactivo entra en apoptosis y se muere. Puede haber fenómenos de inhibición cuando una célula dendrítica presenta nuestro propio antígeno, un linfocito T autorreactivo, pero además se da una señal inhibitoria a través del receptor CD152, el linfocito T no se activa, entonces no hay fenómenos de autoinmunidad. O el fenómeno de supresión, en donde la interacción de una célula dendrítica con un linfocito T autorreactivo hace que se active otra célula T, que es denominada linfocito T regulador y que tiene propiedades inhibitorias contra todos los linfocitos T, porque secretan dos interleuquinas importantes, interleuquina 10 y factor de transformación de crecimiento beta. Estas dos interleuquinas, pues, suprimen la activación del linfocito T y no se activa y no se dan los fenómenos de autoinmunidad. Entonces, todos estos procesos de tolerancia central en el timo y tolerancia periférica fuera del timo son los que nos protegen para que nuestros organismos no desarrollen fenómenos de autoinmunidad. Y cuando alguno de ellos se altera, pues los linfocitos T autorreactivos sobreviven y en el medio de nuestro organismo pueden generar una respuesta contra nuestros propios antígenos, creando fenómenos de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes específicas. Además, otro mecanismo es importante para el desarrollo de autoinmunidad, como por ejemplo las infecciones que pueden activar de golpe todo el sistema inmune y dentro de ellos linfocitos T autorreactivos y generar autoinmunidad, o por el fenómeno de mimetismo molecular. Nosotros sabemos que para la activación de un linfocito se necesita una célula dendrítica que esté activada. Cuando una célula dendrítica está en reposo porque no hay una agresión al sistema inmunológico o al organismo, pues por más que presente antígenos propios a linfocitos T autorreactivos, no se va a activar este linfocito T porque la célula dendrítica está en reposo. Entonces se produce una tolerancia. Pero cuando hay infecciones graves como sepsis o esta infección muy común ahora, la infección por SARS-CoV-2, una infección importante, podría ser que las células dendríticas se activen de una manera global y así poder interactuar con todos los linfocitos T, inclusive con linfocitos T autorreactivos, y eso generar autoinmunidad, como se ha visto ya en los casos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en niños, originada por la infección por SARS-CoV-2. Además, como les decía, puede haber otro mecanismo de autoinmunidad, el llamado mimetismo molecular. Cuando se produce una infección, el sistema inmunológico va a combatir la infección. Puede ser una bacteria como el estreptococo beta hemolítico, que dentro de su estructura tiene un péptido que es muy parecido a un péptido de las válvulas cardíacas. Esto genera un mimetismo molecular, haciendo que los linfocitos ataquen tanto a la bacteria como a nuestras propias válvulas del corazón, y eso genera los episodios de fiebre reumática, fenómenos de autoinmunidad por mimetismo molecular. Además, se ha visto que otras circunstancias también generan autoinmunidad. Nosotros o los organismos frecuentemente nuestras células están entrando en estado de apoptosis y los cuerpos apoptóticos que normalmente se generan son eliminados por el sistema retículo endotelial. Cuando existe una falla en la eliminación del sistema retículo endotelial de los cuerpos apoptóticos, el exceso de cuerpos apoptóticos de nuestras propias células podría generar la presencia de antígenos propios y así generar una respuesta de anticuerpos contra nuestros propios antígenos y, por ende, autoinmunidad. Para que se den estos fenómenos de autoinmunidad, pues no existe una causa única. Siempre el paciente o la persona que
tiene un fenómeno de autoinmunidad o una enfermedad autoinmune, tiene una base genética que le predispone a la enfermedad, asociada siempre a un gatillo medioambiental, que puede ser una infección viral, que podría ser la exposición a la luz ultravioleta, la exposición al sílice, podrían ser los gatillos de los fenómenos de autoinmunidad, pero siempre dentro de una base genética. Y en algunas enfermedades autoinmunes se ha determinado una alteración en la molécula del complejo de histocompatibilidad humano, HLA, que pueden predisponer a enfermedades autoinmunes. Miren, por ejemplo, todas estas enfermedades, la espondilitis anquilosante. Cuando existe una variedad de HLA-B27 en los genes del paciente, existe un riesgo de casi 90 veces de desarrollar espondilitis anquilosante. Asimismo, cuando existe el HLA-DR4, genera un riesgo de hasta 5 veces más de generar artritis reumatoide. Y cuando existe un HLA-DR3, genera un riesgo de hasta 6 veces más de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Siempre en esta base genética, que usualmente son varios genes involucrados que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad autoinmune, debe existir un gatillo medioambiental que desencadena los fenómenos inmunológicos o de autoinmunidad. En el caso específico de lupus, la más representativa, pues tenemos la base genética poligénica, el gatillo medioambiental, que podría ser, por ejemplo, los rayos ultravioletas, o infecciones virales, un componente hormonal, como habíamos visto, pues estas enfermedades se asocian más al sexo femenino, por lo tanto los estrógenos son un elemento fundamental en el desarrollo de estos fenómenos, y cambios epigenéticos que lo que hacen es una regulación alterada del sistema inmunológico, con la secreción o la excreción o la producción de anticuerpos contra nuestros propios órganos y sistemas, es decir, autoanticuerpos que generan daño en muchos órganos y sistemas, en el riñón, en la piel, en el aparato respiratorio, en el sistema nervioso central y periférico y en el sistema cardiovascular. Como les decía, a veces este gatillo medioambiental es la luz ultravioleta, los rayos solares, que cuando inciden en la piel, pues provocan que los queratinocitos entren en apoptosis. Y los cuerpos apoptóticos de los queratinocitos, si no son eliminados adecuadamente, podrían ser o podrían actuar como antígenos, como autoantígenos. Una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, toma un cuerpo apoptótico que tiene nuestro propio material nuclear, lo presenta a un linfocito T autorreactivo, este linfocito autorreactivo se activa y provoca la activación de un linfocito B que se transforma en célula plasmática y empieza a secretar anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Contra nuestro propio material apoptótico, es decir, son autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden generar daño a través de dos mecanismos. Estos anticuerpos contra nuestro propio material genético, pues encuentran material de DNA en nuestras propias células, forman inmunocomplejos y se depositan en los tejidos. En este ejemplo, se están depositando en la membrana basal del riñón, provocando inflamación, es decir, una glomerulonefritis. También estos anticuerpos, sin formarse inmunocomplejos, pues se depositan directo en los tejidos celulares, igual generan daño, igual en este caso en la membrana basal glomerular, generando una glomerulonefritis lúpica. Las enfermedades autoinmunes sistémicas pues pueden afectar a todos los órganos y sistemas y hay mucha sintomatología, hay muchos órganos comprometidos. En estas enfermedades se puede ver alteración a nivel de la piel y sus anexos como alopecia. Es característico en el lupus rash malar, fotosensibilidad. En muchas enfermedades autoinmunes, la característica del Sjögren, la sensación de ojos secos, seroftalmia. Puede haber fenómeno de Raynaud en el lupus, en la esclerosis sistémica, en el síndrome antifosfolipídico. Puede haber pericarditis, generalmente en el lupus. Daño renal en vasculitis sistémicas, en el lupus. Líbedo reticular, fascitis plantar, entesitis, úlceras genitales,
hemorragia alveolar o pleuritis, dolor articular con artritis o dedos en salchicha dactilitis, serostomía o la presencia de aftas orales y en algunos casos inflamación ocular con uveitis. Como ustedes pueden ver, pues las manifestaciones son bastante variadas. Por lo tanto, el diagnóstico de estas enfermedades en muchas circunstancias, en la gran mayoría de los casos, se vuelve muy complejo, muy complicado. ¿Tenemos alguna ayuda de los exámenes de laboratorio? Sí, pero es solo una ayuda. El diagnóstico es clínico. Son las manifestaciones clínicas, los síntomas y signos que tiene el paciente, asociados a algunas alteraciones analíticas. Por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes existe una alteración en las cifras de leucocitos. Cuando se elevan los leucocitos, cuando existe una leucocitosis, es más probable que estemos frente a una vasculitis, a una miopatía inflamatoria, a una polimialgia reumática, a una enfermedad de Still del adulto, a un síndrome de Cogan, a una enfermedad de Behçet. Cuando encontramos leucopenia, pues es más frecuente leucopenia encontrar en los casos de lupus, de síndrome antifosfolipídico, de síndrome de Sjögren, sarcoidosis, enfermedad mixta del tejido conectivo o síndrome hemofagocítico. Y uno de los exámenes usualmente que se solicitan, pero teniendo en cuenta la clínica del paciente para diagnosticar algunas enfermedades autoinmunes, es este examen, la determinación de ANA o anticuerpos antinucleares, que es un examen que se lo hace a través de una técnica denominada inmunofluorescencia indirecta, en la que se toma el suero del paciente, se lo va diluyendo progresivamente y en el suero del paciente se coloca un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Este anticuerpo es capaz de reconocer a nuestros anticuerpos, a nuestros autoanticuerpos que están provocando el daño tisular. Estos anticuerpos marcados con fluorocromo, cuando reconocen a los autoanticuerpos que provocan el daño tisular, hacen que el fluorocromo se encienda y pues se genera una luminosidad en el examen. Y vemos así pues que se ilumina completamente todo el núcleo, es un patrón homogéneo. Cuando se ilumina algunas partes, un patrón moteado. Cuando se ilumina la periferia, el patrón periférico, los nucleolos nucleolar y los centrómeros, el patrón centromérico. Es importante, además de tomar en cuenta el patrón de inmunofluorescencia del ANA, también tomar en cuenta los títulos de dilución, porque mientras títulos más altos de dilución reporte el ANA, es mayor relevante clínicamente. Aquí tenemos cómo se ve los patrones de ANA por inmunofluorescencia. Aquí a su izquierda ven el patrón homogéneo, todo el núcleo se ha encendido. A la derecha el patrón moteado, unas zonas encendidas con el fluorocromo. El patrón centromérico, solo los centrómeros, y el patrón nuclear, solo los nucleolos. Como les decía, es muy importante, además del patrón de ANA, ver la dilución, porque mientras más alta es la dilución, más relevante es clínicamente. El ANA positivo puede estar positivo en diluciones de 1/40 y porque hasta el 30% de las personas normales podrían tener un ANA positivo en dilución 1/40. En 1/80 hasta el 12%. Pero a partir de 1 en 160, la probabilidad de que un paciente esté sano con este patrón de ANA es muy bajita, es solo del 5%. Entonces, los patrones de ANA relevantes en dilución son aquellos que pasan 1/160. Y mientras más alta es de la dilución, 320, 640, 1280, pues más relevancia tiene este examen de ANA para predecir una enfermedad autoinmune. Sin embargo, no todas las enfermedades autoinmunes tienen ANA positivo y un ANA positivo no siempre significa enfermedad autoinmune. Además, siempre se le ha correlacionado al ANA con el diagnóstico de lupus, pero no siempre un ANA positivo es lupus. Si bien es cierto, entre el 95 al 100% de casos de lupus tienen ANA positivo, pero también puede haber ANA positivo en esclerodermia, en síndrome de Sjögren o en miopatías inflamatorias. Entonces el ANA no es específico de lupus, no es exclusivo de lupus. Asimismo, el ANA no es exclusivo de enfermedades autoinmunes sistémicas. Pueden estar presentes en enfermedades autoinmunes órgano-específicas. Se ha visto ANA positivo hasta en la mitad de los casos de tiroiditis de Hashimoto y de enfermedad de Graves.
hasta en el 70% de casos de hepatitis autoinmune y entre el 50 y 70% de casos de cirrosis biliar primaria podrían tener ANA positivo. Entonces, el ANA no es patognomónico de una enfermedad autoinmune sistémica, no es patognomónica de lupus, por eso es importante que el diagnóstico sea clínico, claro, evidentemente tomando en cuenta las alteraciones analíticas. Alteración analítica que se ve en las enfermedades autoinmunes es la presencia del factor reumatoide. El factor reumatoide es un anticuerpo contra otro anticuerpo. Usualmente el factor reumatoide es una inmunoglobulina G que se dirige contra la porción FC de una inmunoglobulina M. El factor reumatoide pues está presente en la artritis reumatoidea, pero también está presente en otras enfermedades autoinmunes como en la crioglobulinemia, también está presente en el síndrome de Sjögren y en algunos casos también está presente en pacientes con lupus. Además, el factor reumatoide podría estar presente en personas normales. Los adultos mayores pueden tener factor reumatoide sin que sea patológico. El factor reumatoide también vemos en enfermedad mixta del tejido conectivo, en el lupus, miren, hasta en el 30% de los casos, en esclerosis sistémicas y en miopatías inflamatorias. Tenemos otros apoyos analíticos que nos ayudan no a diagnóstico, sino nos ayudan a ver qué tan activa está la enfermedad. Marcadores de actividad de enfermedades autoinmunes son la velocidad de sedimentación globular, que nos indica una actividad inflamatoria y nos dice que hay actividad principalmente en el lupus o en la arteritis de células gigantes. El factor reumatoide nos define actividad en el síndrome de Sjögren y en la crioglobulinemia. El descenso del complemento, pues nos dice que hay actividad en los pacientes con lupus, vasculitis o en crioglobulinemia. El anti-DNA de doble cadena, que es otro autoanticuerpo, parte de la familia de los ANAs, nos ayuda a diagnosticar el lupus y también a medir la actividad del lupus. El anticuerpo anti-SMID es un anticuerpo muy específico de lupus, pero es poco sensible. Muchos pacientes con lupus podrán tener anti-SMID negativo, pero cuando un anti-SMID es positivo, es muy probable que sea lupus. Existen otros anticuerpos, el anti-RO, anti-LA, que me ayudan a diagnosticar Sjögren y lupus. En casos muy raros existen lupus ANA negativos, son extremadamente raros, casi no se los ve, pero cuando existe una alta sospecha y el ANA es negativo, podemos apoyarnos en la determinación de anti-RO y anti-LA para diagnosticar lupus. Además, la presencia de estos anticuerpos anti-RO y anti-LA en una mujer con lupus que esté embarazada confieren un alto riesgo de que el bebito nazca con lo que se llama lupus neonatal o que sufra un bloqueo cardíaco durante su gestación o cuando nazca. Otros anticuerpos, los anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina, antiglicoproteína 1, en su variedad IgG y IgM, nos ayudan a diagnosticar tanto lupus como SAF, síndrome antifosfolipídico, y el anticoagulante lúpico también nos ayuda a diagnosticar lupus USAF y además nos dice, cuando está presente, que existe un riesgo muy elevado de que el paciente pueda sufrir una trombosis. Otros anticuerpos, el anticentrómero, es un anticuerpo que nos ayuda a diagnosticar esclerosis sistémica limitada, antitopoisomerasa para esclerosis sistémica difusa, anti-MI2 para dermatomiositis, anti-JO1 para síndrome antisintetasa, antihistonas para lupus inducido por fármacos, anti-RNP, vemos en lupus, nos ayuda a los diagnósticos de fenómeno de Raynaud, enfermedad mixta del tejido conectivo, y los ANCA cuando sospechamos vasculitis de pequeño vaso. Los anticuerpos ANCA también se los mide con inmunofluorescencia indirecta y existen dos patrones, un patrón de ANCA en que se prende el citoplasma, el ANCA se ANCA, y el patrón de ANCA que se enciende alrededor de los núcleos, perinuclear. C-ANCA y P-ANCA son dos variedades de estos anticuerpos que se los puede observar mediante inmunofluorescencia indirecta. Pero no a todos los pacientes hay que solicitarles ANCA, pues los ANCA siempre están presentes en vasculitis de vasos pequeños asociadas a estos anticuerpos, llamadas vasculitis asociadas a ANCA, y
solicitamos cuando tenemos casos de glomerulonefritis, principalmente las glomerulonefritis rápidamente progresivas, cuando hay hemorragia alveolar junto con compromiso renal, síndromes renopulmonares, cuando existe una vasculitis cutánea púrpura palpable con afectación sistémica, cuando el paciente tiene nódulos pulmonares múltiples y no se sabe la etiología, cuando el paciente tiene enfermedad destructiva y crónica de las vías respiratorias superiores, con sinusitis, otitis crónica, estenosis traqueal o subglótica, cuando hay mononeuritis múltiple o masas retroorbitarias, pues es importante pensar en que está el paciente, que puede tener el paciente una vasculitis y solicitar los anticuerpos ANCA, no en todos los pacientes. ¿Puede haber enfermedades autoinmunes con ANA negativo? Pues sí. Se han descrito casos de lupus ANA negativos, pero como les decía, son muy raros, muy raros. Principalmente se los describe cuando el lupus inicia tardíamente, por encima de los 55 años, pero son muy raros cuando se está sospechando en lupus y el ANA es negativo, es mejor pensar en otra enfermedad. Sí puede haber el lupus cutáneo subagudo sin ser sistémico, puede tener ANA negativo. En síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias y las vasculitis podría estar negativo el ANA. Entonces, como vemos, pues los diagnósticos no se deben hacer solo con exámenes de laboratorio. No podemos diagnosticar una enfermedad autoinmune solo tomando en cuenta exámenes de laboratorio. Lo que deberíamos de hacer es diagnosticar una enfermedad autoinmune basados en una historia clínica completa, detallada, con un examen físico profundo, y eso apoyado con los test del laboratorio. Las enfermedades autoinmunes, algunas de ellas, pueden estar asociadas con un riesgo incrementado de desarrollar neoplasias malignas. Principalmente, la más destacada de todas, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren podría generar un riesgo muy alto de desarrollo de linfoma en algunos pacientes. Por eso es que los pacientes con Sjögren deben ser evaluados permanentemente, continuamente, y ir buscando la posibilidad de que se vaya a desarrollar una neoplasia maligna tipo linfoma. Existen muchos personajes conocidos, famosos, que sufren enfermedades autoinmunes sistémicas. Venus Williams, la famosa tenista, sufre síndrome de Sjögren. Ustedes deben saber, pues, de esta artista de pop, Selena Gómez, me parece. Selena Gómez sufre de lupus eritematoso sistémico con compromiso renal, tuvo que someterse a un trasplante renal. Algunos personajes históricos del Renacimiento, pues, también se mostraban con signos de autoinmunidad. Todos conocemos la famosa obra de el maestro Botticelli, de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Cuando Sandro Botticelli pinta a Venus, pues pinta o la pinta tomando el bosquejo o el esquema de una muchacha de italiana, Simonetta Vespucci, de 16 años, que parece que tenía artritis reumatoidea, porque Botticelli pinta con inflamación en las interfalángicas proximales de su mano. La reina Ana de Gran Bretaña e Irlanda era una mujer que tenía dolores articulares, alopecia, aftas orales y múltiples abortos. Posiblemente este personaje histórico sufría de lupus y síndrome antifosfolipídico. Y pues aquí les comparto algunas imágenes de mis pacientes, de los pacientes que vemos en el Hospital General Docente de Calderón. Aquí tenemos una mujer de 19 años de edad, donde se destaca en esta fotografía, miren ustedes, el Raj malar, que respeta el surco nasogeniano, el típico Raj en alas de mariposa, y además la presencia de aftas orales en el paladar blando, indoloras o poco dolorosas. Una mujer de 52 años que tiene esta característica de manos y de dedos edematizados, en inglés se denomina puffy hands, puffy fingers, que son parte de una esclerosis sistémica limitada. Una mujer, una chiquilla de 24 años que viene con piel endurecida. Podemos ver en sus facies una microstomía, una disminución del tamaño de la apertura de la boca. Y además esta chiquilla, esta paciente tenía una tos seca. Miren la tomografía de la paciente, un infiltrado intersticial bilateral
con enfermedad pulmonar intersticial difusa causada por una esclerosis sistémica o una esclerodermia. Igual, esta paciente tenía fenómeno de Raynaud y cuando pudimos hacerle una dermatoscopía intentamos ver los capilares que se encuentran dilatados y algunas hemorragias, que es característico de la esclerosis sistémica. Una mujer de 51 años, que ustedes también pueden ver aquí, miren, con microstomía, con piel dura en las manos, con fenómeno de Raynaud que provocaba necrosis. Aquí la paciente tuvo que ser amputada el dedo índice de su mano izquierda y si ustedes se fijan, había una pérdida de las falanges distales por la isquemia permanente, una paciente con esclerosis sistémica difusa. Una mujer de 45 años con algunos abortos a repetición y con un evento cerebrovascular isquémico sin etiología, que en la fotografía lo que se ve es un líbedo reticular, una vasodilatación de los vasos superficiales de la piel, parte de un síndrome tifosfolipídico. Una mujer de 85 años que, miren, tuvo un síndrome renopulmonar con hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápidamente progresiva y una púrpura palpable en miembros inferiores, una vasculitis asociada a ANCA. Una mujer de 38 años con antecedentes de diabetes, de hipertensión, quien se presentó con cuadro de poliartralgias, fiebre y este exantema que ustedes pueden ver, este exantema salmonelado que aparecía en los episodios febriles y luego desaparecía. Esta paciente tuvo una enfermedad de Still del adulto. Una mujer de 37 años con dolor articular, con aftas orales, con alopecia, con una pericarditis, quien previamente presentaba este fenómeno de Raynaud, esta palidez de la parte distal de sus dedos, una paciente con lupus. Una mujer de 35 años con antecedentes de obesidad, quien se presentó con un cuadro de tromboembolia pulmonar, que no tenía etiología, no había un desencadenante para la tromboembolia pulmonar y nos pidieron una valoración. Miren, la paciente tiene un eritema malar con telangiectasias faciales. Cuando estaba ingresada en la UCI hacía fenómeno de Raynaud, miren la parte distal de los dedos con cianosis. Esta paciente tuvo una enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus, esclerosis sistémica y síndrome tifosfolipídico. Para terminar, pues darles algunos mensajes claves de esta charla, decirles que las enfermedades autoinmunes sistémicas, como ustedes pudieron ver, tienen una amplia gama de manifestaciones clínicas, que la determinación de los anticuerpos es importante para el diagnóstico y para el seguimiento, pero siempre tomando en cuenta el contexto clínico del paciente. Por eso es que predomina la clínica en estos diagnósticos. Y es importante que los pacientes tengan un tratamiento multidisciplinario, que el trabajo en equipo de muchos médicos sea clave para el éxito en el tratamiento de estos pacientes. Y eso era lo que les quería contar. Pues les agradezco mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos gustosos de conversar con ustedes. Gracias a todos. Quizás alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, no hay preguntas al parecer. Gracias, doctor, por su excelente ponencia, por compartirnos un poco de su vasto conocimiento acerca de este importante tema, que nos permite igual seguir creciendo en nuestra formación médica. Muchísimas gracias, doctor. Le quedamos muy agradecidos. Muchas gracias, chicos. Cuídense y nos veremos pronto. Chao. Hasta luego. Gracias.